eres tú, luz y vida eres tú. Muy buenos días, hermanos. Agradezco al Señor la bendición de poder compartir la palabra en el día de hoy y poder compartir acerca de lo que el Señor me ha hablado a mí y poder compartir a ustedes también el día de hoy. Vamos a ir a la Escritura, vamos a ir al libro de Isaías en el capítulo 57, en el versículo 15. Antes de leer, quiero que dispongamos de nuestro corazón a ir a la palabra del Señor y a poder tener un oído atento a su palabra. Vamos a ir a Isaías 57 en el verso 15 y dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Que el Señor bendiga esta palabra. Vamos a tener un momento de oración para tener este tiempo de aprendizaje de la palabra del Señor, donde vamos a estar hablando de la santidad de Dios. Oremos. Te agradecemos, Señor, por tantas cosas que tú nos das, Señor, nos entregas día a día, por tu palabra, Señor, por las alabanzas, por tantas cosas que podemos servirte y podemos ser servidos también, Señor. Ministranos en esta hora con tu palabra, Señor. Queremos crecer, queremos aprender, queremos inmiscuirnos cada día más en tu palabra, Señor, para que podamos tener claridad, Señor, acerca de lo que tú eres, acerca de lo que haces en nosotros, Señor, y de lo que puedes hacer también en quienes aún no te conocen. Bendícenos en esta mañana, Señor, para que podamos tener un oído atento a lo que tú nos quieres dar a entender en esta mañana, Señor, nos quieres decir en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, como les decía, vamos a hablar, vamos a conversar, vamos a ir a la palabra del Señor para conocer un poco más de esto que es un atributo del Señor, un atributo de Dios, que es la santidad. Y según mi perspectiva y según lo que me dice la Biblia y lo que he podido entender acerca de ello, es que la santidad de Dios, y lo vamos a ver más adelante, es uno de los atributos quizás más grandes o más generales y que puede abarcar otros atributos de Dios. Y lo primero que tenemos que tener en claro, hermanos, es que el Señor por esencia es santo. Esa es la primera cosa. Y que esa santidad, como decía recién, es un atributo del Señor, una parte de su, no de su personalidad, sino que de su esencia como ser. Algo que a mí me ha costado entender cómo una persona puede tener la santidad. Me refiero a Dios. Es incomprensible a la sensación, al ojo humano y a lo que nosotros vivimos día a día. Es muy complicado, hermanos, lograr entender eso. Podemos decir que este atributo de Dios tiene su denominación como santidad, un origen, el origen de la palabra en hebreo significa o se escribe kadosh, ¿ya? Y kadosh, con K de kilo, significa apartado o separado. Puede ser también apartado o separado, y también hay otra traducción que dice
diferente o diferenciado, diferente o diferenciado, apartado, separado, dedicado también es la otra palabra, que es el símil o el sinónimo de kadosh en hebreo, apartado, separado, dedicado o diferenciado o diferente. Y podemos ver que el origen de esta palabra apartado calza muy bien con lo que el Señor planteaba como santo o como santidad en el Antiguo Testamento. Si nosotros vamos al Antiguo Testamento podemos ver que había mucha dedicación de cosas o de lugares para ver allí la santidad del Señor. Estaba el lugar santo, el lugar santísimo, habían ciertos lugares que el Señor declaraba santos también, o apartados, y aquí entra la otra mirada, que es dedicado a. Habían cosas que se dedicaban al Señor, a Dios. Los holocaustos, por ejemplo. Y ya podemos ver un aspecto diferente en el Nuevo Testamento, donde el sentido de santidad tiene una característica, que es que tiene un sentido moral o ético. ¿Por qué? Porque nosotros al día de hoy conocemos la santidad como algo que tiene una ética intachable y una moral intachable, o que no, entre comillas, si lo pudiéramos decir vulgarmente, es como algo que alguien que es santo es alguien que no hace el mal, ¿cierto? O sea, tiene un sentido moral y un sentido ético más que lo apartado o separado que podíamos ver en el Antiguo Testamento, sin ser aspectos distanciados, sino que lo apartado y lo que se destinaba en el Antiguo Testamento a ser santo también forma una amalgama con lo que nosotros conocemos actualmente en el Nuevo Testamento como algo que es moral y éticamente bueno, lo podemos asociar a que es santo. Esa conjugación de cosas da por resultado la santidad. En este caso, de quien estamos hablando, que es de Dios. Pero, ¿por qué Dios es santo? Es una palabra o es una pregunta complicada. ¿Por qué Dios es santo? Y lo primero que debemos decir es que lo que les comentaba anteriormente, que la esencia de Dios es su santidad. Pero parte importante de eso es porque Dios no es un ser terrenal. No es si bien dice la palabra que nosotros somos semejantes a Él, no somos iguales. No somos iguales. El Señor habita en otra dimensión, y no es la misma dimensión nuestra donde nosotros nos desenvolvemos. Bien, por ende, la santidad de Dios se desenvuelve muy bien en la dimensión donde se desenvuelve el Señor. Al contrario nuestro, nosotros siendo seres mortales, imperfectos, éticamente y moralmente, fallando constantemente, no podríamos ser nosotros, siquiera con este cuerpo corrompible, ser santos. Pero sí el Señor en su esencia lo es, primero por la grandeza del Señor, y segundo porque el Señor no habita en esta tierra corrompible, en este espacio que lo tenemos tan deteriorado nosotros como humanidad. No sé si me van siguiendo. Ahora, Dios es santo también porque es, como decíamos, un atributo del Señor que es transversal a muchos otros atributos, y lo vamos a ver más adelante.
el Señor, al ser santo, su santidad se refleja también en otros atributos. Y a eso voy a ir, hermanos. La santidad de Dios podríamos definirla como un paraguas, ¿bien? Donde todo lo que nosotros podemos calzar debajo de ese paraguas tiene ese sustento del Dios santo. Por ejemplo, la misericordia del Señor. La misericordia del Señor, la omnipresencia, la omnisciencia, que son características del Señor, que son atributos del Señor, están bajo el paraguas de la santidad de Dios, del ser un Dios todopoderoso. Entonces, al ejercer el Señor misericordia, al ejercer su otro atributo de la omnipresencia, la omnisciencia del Señor, transversalmente se hace visible la santidad del Señor, la imagen pura del Señor. Dios en la misericordia, al aplicar misericordia con nosotros, nos da cuenta de su santidad. Nos da cuenta de su santidad, porque el Señor, sin tener que hacerlo, sin tener el deber de hacerlo, aún así el Señor aplica misericordia con nosotros, perdona nuestros pecados, nos limpia. Tenemos acceso directo a través de Jesús para ir hacia el Señor, para pedir al Padre. En la esencia santa del Señor también se produce otro fenómeno, que es de prolongar esa santidad de Dios, prolongarla a través de su Hijo Jesús, cuando vino a esta tierra y murió por nosotros. Eso es el resultado también de la santidad de Dios y de lo incorrompible que es esa santidad. Porque Jesús, estando en esta tierra, siguió la esencia del Padre, siguió siendo santo y siendo hombre, y traspasó esa santidad y aplicando misericordia vino y murió por nosotros. Es parte también de la santidad de Dios el que al enviar a su Hijo Jesús haya también enviado su esencia de santidad. Y lo que comentaba recién, en el perdón de pecados, Dios también demuestra su santidad. Dios también demuestra su santidad al otorgarnos el perdón. Sea este perdón por nuestras constantes faltas, por nuestras constantes fallas, aún así el Señor muestra su santidad hacia nosotros. ¿Y por qué, hermanos? Porque nuestro espíritu se une al espíritu del Señor y el Señor, lo vamos a ver más adelante, nos invita también a nosotros ser santos. Nosotros no podemos como humanos estar unidos a Dios de nuestra parte carnal, no podemos estar de la mano con el Señor por nuestra humanidad, pero sí a través de nuestro espíritu. También otra cosa importante, hermanos, es que nosotros somos salvos por la dimensión de santidad del Señor. Lo que hablábamos recién, el Señor envía a su Hijo Jesús a morir por nosotros en la cruz, y por la santidad de Dios es que fue molido, como dice Isaías, herido por nuestros pecados. Todo nuestro castigo cayó sobre él y por sus llagas, dice Isaías, fuimos nosotros curados. La santidad de Dios se demuestra en que en el andar de Cristo por esta tierra nunca tuvo fallas, fue una persona moral y éticamente intachable. Si lo podemos amalgamar con lo que se decía en el Antiguo Testamento, el Señor Jesús demuestra la santidad también porque fue una persona apartada.
para el sacrificio de la cruz. Fue una persona que fue separado de este mundo, siendo hombre y siendo Dios, para cargar el pecado del mundo, para resucitar al tercer día y para que siga reflejándose la santidad de Dios en él. Y eso trae otra consecuencia, hermanos, que Cristo, al reflejar esa santidad de Dios, y nosotros al aceptar a Jesús como nuestro Salvador, también tenemos una conexión directa hacia la santidad, guardando las proporciones, hermano, porque estamos hablando de la santidad del Señor, y el Señor nos invita, más adelante lo vamos a ver, a que nosotros también seamos santos. Y quiero que vayamos al libro nuevamente de Isaías, al capítulo 31 y versículo 1, para sacar una conclusión de ese verso. Lo vamos a leer, Isaías 31, el versículo 1, y dice: «Ay de los que descienden a Egipto por ayuda, y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros». Estamos hablando de cosas materiales. Ay de los que descienden a Egipto por ayuda, y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros, porque son muchas personas. Y en jinetes, porque son valientes, o sea, poniendo su confianza en los caballos, la esperanza en los carros, y en los jinetes, porque son valientes. Y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Y de este versículo podemos inferir una cosa, hermanos, y lo voy a volver a repetir. Hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, a Dios, ni buscan a Jehová. ¿Qué nos deja ese versículo, hermanos? Que la santidad de Dios nos lleva a nosotros como personas humanas, a depositar nuestra confianza en Él. A confiar en el Señor. Eso dentro del versículo que acabamos de leer, es lo que el Señor nos quiere decir. Que la santidad de Dios nos lleve y sea un aval para que nosotros podamos confiar en el Señor. Dice Primera de Pedro, vamos a ir a Primera de Pedro 1, del verso 13 al 16. Primera de Pedro 1, del verso 13 al 16. Y aquí vamos a sacar otra conclusión, hermanos. Dice el versículo 13: «Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en nuestra vida pasada, estando en vuestra ignorancia, porque aún no habíamos creído en el Señor Jesucristo». El versículo 15: «Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo». ¿Qué inferimos de aquello, hermano? Que el Señor nos extiende una invitación. El mismísimo Dios nos extiende una invitación a la santidad. Para ser santos como el Señor es santo, como Dios es santo. Mi pregunta es: nosotros, como cristianos, como miembros de Luz y Vida, como Iglesia Luz y Vida, ¿buscamos esa santidad? ¿O nos acercamos confiadamente al Señor? O invierto la pregunta:
El Señor por su santidad nos hace ese clic a nosotros, hermanos, esa sensibilidad para confiar en Él. Este atributo tan grande del Señor y tan transversal a todos los otros atributos del Señor nos hace dar un giro a nosotros, nos hace ir a su palabra, que por lo demás, si uno mira la tapa de la Biblia, dice Santa Biblia, porque es la palabra de Dios. Esa santidad de Dios nos lleva a confiar en Él, a depositar nuestra confianza en Él. O como dice acá en Primera de Pedro, que no nos conformemos a los deseos que teníamos antes, cuando éramos ignorantes. Pero ahora que conocemos al Señor, ¿seguimos conformándonos con los deseos que teníamos antes o queremos depositar nuestra confianza en la santidad de Dios? En la santidad de Dios. ¿No es acaso, hermanos, un respaldo grande tener un Dios o tener en nuestras espaldas tal calidad de persona que el mismísimo Señor Santo? Es tremendo, hermanos, lo que el Señor quiere entregarnos, y qué respaldo tenemos en Él para que nosotros no dudemos en depositar nuestra confianza en Él y en la invitación que nos hace para ser santos. Debemos mimetizarnos con Dios. Lo que les decía recién, buscar en la palabra del Señor, crecer nosotros en la palabra del Señor para buscar la santidad de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios, es la palabra del Señor. Y allí también se refleja la santidad de Dios, en su palabra. Es la única forma que tenemos de primero conocer al Señor, de conocer el carácter, de mimetizarnos con el Señor. ¿Se han fijado que mientras más uno se junta con una persona, adquiere inconscientemente algunas cosas que esa persona hace o dice o está continuamente realizando? Así debe ser, hermanos. Así debemos mimetizarnos con la esencia de Dios, con la santidad de Dios. Y es imposible que nosotros seamos santos. Es imposible que nosotros seamos santos por nuestros medios. Pero sí el Señor, que mira nuestro corazón, que mira nuestra alma, que mira la esencia de nosotros y no este cuerpo corrompible, no como yo pueda andar vestido o como tenga el pelo o como qué raza tengo. El Señor, que mira en lo interno, busca que nosotros en nuestro interior, en nuestro crecimiento espiritual, también busquemos la santidad. Y lo último, hermanos, a lo que me quiero referir es que necesitamos estar a cuenta con este Dios santo. Necesitamos estar a cuentas con nuestro Dios, con este Dios santo. Porque como decía Primera de Pedro, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, cuando el Señor venga por su iglesia. Y ahí nuevamente nos dice que no seamos ignorantes como lo éramos anteriormente, sino que seamos santos como aquel que nos llamó es santo. Y necesitamos estar a cuentas con Dios para obtener el cuerpo glorificado que nos promete el Señor Jesucristo. Y para vivir eternamente en la dimensión de Dios. Yo siempre digo que cuando nosotros morimos, cuando ya no estamos en esta dimensión, en esta tierra corrompible, es donde empieza nuestra vida para los que somos creyentes. Es ahí donde empieza nuestra vida en la presencia del Señor.
Y Pablo dice en Tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses, que nosotros seremos transformados para ir a la presencia del Señor. Dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados para estar con el Señor. Y ese estar con el Señor no va a ser con este cuerpo corrompible, hermanos. No puede ser porque no tenemos, somos el agua y el aceite. No podemos vivir en la dimensión de santidad del Señor con este cuerpo corrompible, con nuestros pensamientos humanos, con nuestra carne, con nuestras enfermedades, con nuestras dificultades. No podemos vivir en la misma dimensión del Señor. No se puede, no es compatible, es el agua y el aceite. Pero es necesario que nuestra fe, nuestra confianza esté depositada en el Señor, para que nuestros cuerpos, una vez que el Señor venga por su iglesia, nuestros cuerpos sean glorificados y transformados para vivir en la presencia del Señor, para vivir en la santidad de Dios. Es necesario que nuestro cuerpo, una vez muerto, sea transformado para que nosotros vivamos en la santidad de Dios, en la presencia del Señor. Hermanos, yo quiero dejarles este pensamiento a ustedes y que el Señor pueda, como decía recién, pueda hacernos un clic en que esa santidad del Señor es un voto de confianza para que nosotros pongamos en Él nuestra confianza, para que nosotros depositemos en Él nuestra vida, nuestra familia, nuestra iglesia, lo que necesitemos. Depositar en el Señor por el respaldo de santidad que tiene el Señor, que es uno de los atributos más importantes, como decíamos, o como yo lo llamo, que es este paraguas de Dios, la santidad. Y de ahí decaen los otros atributos del Señor. Pero es transversal. Es para ti, es para mí, y es para todos. Descansar y depositar nuestra confianza en esa persona santa. Y nos hace la invitación a que nosotros también busquemos esa santidad. O sea, que busquemos a Dios. Vamos a orar, hermanos, y que el Señor nos pueda bendecir en esta mañana. Gracias te damos, Señor, por tu misericordia, por tu santidad, Señor. Por este atributo tan importante que tú vivificas cada día, Señor, y lo quieres hacer presente hacia nosotros. Pero es necesario que nosotros también te miremos a ti, Señor, y que depositemos nuestra confianza en esa persona santa, en esa persona apartada, Señor. Ayúdanos a que nosotros podamos permanecer firmes, Señor, en tu palabra, podamos permanecer atentos con nuestro oído también a lo que tú nos quieres decir, Señor, para que en el día donde nosotros ya no estemos acá, Señor, podamos tener también la transformación de nuestros cuerpos para estar en tu presencia, Señor, en tu santa presencia. Ayúdanos a que eso sea nuestro eje de vida, Señor, nuestro destino final. Danos hambre por tu palabra, Señor. Queremos conocer a ese Dios santo. Queremos saber más de Él, Señor. Yo creo, Señor, que no sabemos ni una mínima parte, Señor, de lo que tú eres y puedes hacer en nosotros, Señor. Pero danos esa hambre, ese deseo de poder estar siempre apegado a tu palabra, Señor. Y demuéstranos ahí, a nosotros como Iglesia Luz y Vida, Señor, tu santidad. Acógenos con tu santidad, Señor. En el nombre de Jesús te agradecemos por tu palabra, Señor, por tu santa palabra que es también esencia tuya. En el nombre de Jesús, amén.